Hola, muy buenas tardes, otra vez con ustedes. Muy buenas tardes de 30 de octubre del 2024. De nuevo aquí con la segunda entrega que les prometí acerca del proyecto de sentencia que propuso el ministro González Alcántara al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión respecto de la acción de inconstitucionalidad que pretende invalidar la reforma constitucional al Poder Judicial Federal. Ayer hicimos una entrega con unos señalamientos específicos en relación a la argumentación que sostiene dicho proyecto y los comentarios o la opinión de su servidor al respecto. Pero como son tantos aspectos que propone el proyecto con diferentes argumentaciones y diferentes enfoques, les comenté que vamos a tener lo que hacer o seccionar para poder ir comentando algunos aspectos. Ayer hicimos algunos, hoy vamos a entrar a la parte final del análisis de este proyecto, y para eso vamos a tratar de recordar que lo último que comentamos el día de ayer era alrededor de la argumentación que hacía el ministro González Alcántara, en el sentido de que a la norma constitucional podía dársele un tratamiento de ley federal. Nosotros concluimos finalmente que eso no es posible, al menos no en la opinión de su servidor y en la opinión de muchos otros especialistas. Entonces, para seguir en ese mismo orden de ideas, ayer comentamos que tratar de darle el mismo tratamiento a una ley federal que a una norma constitucional o una norma fundamental era prácticamente un disparate, y ayer establecimos las razones. Hoy vamos a continuar sobre la base de esa argumentación, tras la cual se pretende sostener que las acciones de inconstitucionalidad son procedentes también para poder invalidar normas constitucionales, cuando ya sabemos nosotros que las acciones de inconstitucionalidad no son procedentes para poder invalidar el contenido de una norma constitucional. En general, ya hemos explicado que esa es una facultad específica y esencial del soberano, que es el poder de mando originario del país, o sea, el pueblo. Y ni siquiera ninguno de los poderes constituidos puede ejercer jurisdicción sobre una disposición de la norma constitucional en cuanto a su contenido, porque se supone que es la voluntad del soberano. Pero él pretende argumentar que sí es posible darle un tratamiento de ley federal a la norma constitucional, lo cual nosotros desde luego no compartimos. Pero para darnos una idea de lo difícil que es tratar de argumentar cuesta arriba, o sea, tratar de articular un argumento correctamente o con la lógica correcta, cuando lo que se pretende sostener es impresentable, vamos a ver en qué medida pretende o trata el ministro de sostener esa afirmación, la de darle tratamiento de ley federal a una norma constitucional. Y en ese mismo sentido, él dice en su proyecto, él mismo afirma en su proyecto, dice, en ese sentido, a continuación se abordan los razonamientos para sustentar que la Constitución Federal puede contener normas generales que sean calificadas como leyes electorales federales. De nuevo, a continuación se abordan los razonamientos para sustentar que la Constitución Federal puede contener normas generales que sean calificadas como leyes electorales federales. No, pues bueno, claro, ¿verdad? De hecho, la Constitución contiene puras normas generales. O sea, eso no es ningún descubrimiento, ninguna novedad. O sea, todas las normas, ya dijimos ayer, son generales, abstractas e impersonales. Por lo tanto, tanto las normas fundamentales como las leyes ordinarias, como las leyes secundarias, como las leyes reglamentarias, todas son generales, abstractas e impersonales. Entonces, ¿cuál es el hallazgo en afirmar que la Constitución tiene normas generales? No tiene algunas normas generales. Todas las normas constitucionales son generales.
porque también todas las leyes ordinarias son federales y todas las leyes federales también son generales, es decir, no hay ningún hallazgo. Sin embargo, él pretende hacer ese descubrimiento enfáticamente estableciendo que podemos afirmar que dentro de la Constitución se encuentran algunas normas generales. No, pues en eso todo el mundo va a estar de acuerdo, pero eso no significa que porque sean tan generales como las leyes federales o las leyes ordinarias puedas darle el mismo tratamiento a una norma constitucional que a una ley ordinaria. Y continúa razonando. Dice, además, para eso establece él mismo, o sea, en una especie de contradicción, establece que la propia Constitución, en el artículo 40, establece que las disposiciones que se encuentran en la Constitución son normas fundamentales, o sea, más aún en contra de su propia afirmación, porque si la propia Constitución dispone que los dispositivos que se encuentran en ella son normas fundamentales, esa es una significación de que son distintas a las leyes ordinarias y son distintas a las leyes secundarias y a las reglamentarias. Entonces, si esta misma distinción y precisión la hace la Constitución diciendo los dispositivos contenidos en este texto son normas fundamentales, pues lógicamente no puede ser lo mismo que una ley ordinaria o que una ley secundaria. Ya explicamos ayer por qué, así que no me voy a detener en eso, pero continúo argumentando. Es voluntad del pueblo mexicano, se transcribe el artículo 40, dice, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. O sea, a los dispositivos que se encuentran integrados a la Constitución los denomina ley fundamental, o sea, son normas fundamentales, no normas ordinarias, no normas generales, no normas secundarias, no normas reglamentarias, dice ley fundamental, o sea, son leyes fundamentales, por lo tanto son distintas a las leyes ordinarias y no se le puede dar el mismo tratamiento de una ley ordinaria o una ley general a lo que la propia Constitución contempla como ley fundamental. Y luego se pone peor, porque continúa resaltando en su propio texto del proyecto, afirma el ministro González Alcántara. Además, en innumerables ocasiones, este alto tribunal se ha referido a la Constitución Federal como ley fundamental. Solo por citar algunos ejemplos recientes, véanse las acciones de inconstitucionalidad 189-2023, 161-2023 y sus acumuladas 166-2023, 167-2023, 169-2023 y 171-2023, 146-2023 y sus acumuladas 148-2023, 149-2023 y 150-2023, 82-2022 y 148-2021. De ahí que resulta innegable el carácter de ley de la Constitución Federal. Sí, pero ley fundamental. Es decir, dice que en todos estos precedentes la Corte le ha dado tratamiento de ley fundamental a los dispositivos que se encuentran en la Constitución. Y él dice, ya ven, les dije que todas son leyes. Sí, pues las leyes son leyes, claro, solo que unas son leyes fundamentales y las otras son leyes generales o leyes ordinarias, leyes secundarias, leyes reglamentarias. Son distintos tipos de leyes, claro que sí, todas son leyes. Entonces dice, ya ven cómo los diferentes precedentes que la Corte ha resuelto en acciones de inconstitucionalidad se ha referido a la norma constitucional como ley fundamental. ¿Ya ven cómo sí son leyes? No, pues claro que son leyes, pero son leyes fundamentales, no son leyes ordinarias, secundarias, ni reglamentarias. Y luego dice de ahí que resulta innegable el carácter de ley de la Constitución Federal. Pues claro que es ley, es norma fundamental, pues si bien goza de ciertas características particulares, lo cierto es que constituye un ordenamiento de carácter fundamental, él mismo lo dice, integrado por una diversidad de normas generales. No, o sea, sí son normas generales porque es una cualidad intrínseca a cualquier norma jurídica, la generalidad, la abstracción y la impersonalidad, lo dijimos ayer.
pero eso no significa que la norma fundamental pueda confundirse con una norma general, o una ley fundamental se pueda confundir con una ley general porque las dos se llaman leyes. No, sí, todas son leyes, solo que unas son fundamentales y otras son generales. Y el hecho de que sean dentro de cualquier norma o cualquier ley tengan forzosamente por su naturaleza características de abstracción, impersonalidad y generalidad, eso no significa que sean lo mismo. Es decir, son normas de diferentes rangos, de diferente jerarquía. Entonces, la generalidad esencial de cualquier norma jurídica no quita la fundamentalidad de las constitucionales. O sea, las leyes fundamentales son leyes fundamentales, aun cuando por ser leyes tengan que reunir las características esenciales de cualquier norma jurídica. Entonces, para cerrar el argumento, el propio ministro González Alcántara termina diciendo: a mayor abundamiento, el propio órgano reformador de la Constitución ha equiparado el vocablo ley con el de Constitución. O sea, que el Congreso Constituyente Permanente, al que también se le conoce como órgano reformador de la Constitución, equipar el vocablo de ley con el de Constitución no significa que la Constitución no tenga leyes. Sí, tiene leyes, vuelvo a repetir, pero son leyes fundamentales. Entonces, como ya para este momento el auditorio, si ha podido ver los materiales anteriores, sabe que no puede ser confundida la norma fundamental con las normas ordinarias, con las normas secundarias y con las normas reglamentarias, porque las normas fundamentales son las únicas a las que se les exige un mayor rigor y un procedimiento distinto en su formulación respecto de las demás por su naturaleza de representar la manifestación de la voluntad soberana, o sea, de la voluntad del pueblo. Son las únicas normas que revelan la voluntad del pueblo. O sea, básicamente son las normas que se considera que son fundatorias del Estado mexicano, y ahí se manifiestan y se expresan los principios y los anhelos que cada nación tiene, y a partir de esas normas fundamentales, que son la voluntad, la expresión de la voluntad de la mayoría de un pueblo, a partir de esas normas surgen las normas que regulan estos principios, que son las normas ordinarias, las normas secundarias y las normas reglamentarias. Entonces, si piensan que estoy bromeando en el sentido de la forma en la que establece su silogismo el ministro González Alcántara para tratar de convencernos de que hay que darle el mismo tratamiento de leyes federales tanto a las leyes ordinarias como a las leyes fundamentales, oigan lo que termina diciendo: a partir de lo anterior se concluye que la acción de inconstitucionalidad bajo análisis resulta procedente para la impugnación de leyes. O sea, como son leyes, entonces todas tienen el mismo régimen de impugnación, de formación y la misma naturaleza. Ya no hay que distinguir entre impugnar una ley reglamentaria, una ley secundaria, una ley ordinaria o una norma constitucional. Cualquier recurso es bueno o es válido, no importa, todas son leyes. Esto es, dice, normas generales. Voy a volver a leer. A partir de lo anterior se concluye que la acción de inconstitucionalidad bajo análisis resulta procedente bajo la impugnación de leyes, o sea que son lo mismo. Esto es, normas generales, claro, todas las normas son generales, ya lo dijimos, entendidas como las disposiciones de carácter general, abstracto e impersonal, emitidas por cualquier autoridad en ejercicio de funciones materialmente legislativas, es decir, en el caso presente, emitidas por el Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas o ambos en su conjunto actuando como órgano reformador, sin que resulte relevante la distinción de si tales normas generales resultaron de un procedimiento de reforma constitucional o de un procedimiento ordinario. O sea, no importa si la norma requiere para su validez o para su vigencia, requiere de un órgano especial llamado Congreso Constituyente Permanente, que se integra con el Congreso de la Unión más los legisladores de las legislaturas de los estados del país. No importa, esta superasamblea que se tiene que conformar para votar o para emitir su aceptación
o su rechazo a una norma constitucional no importa. Es lo mismo que una norma ordinaria que solamente tienen que votar los miembros del Congreso de la Unión, diputados y senadores federales. Entonces es lo mismo, no importa. Para el caso, lo mismo sería que el Congreso de la Unión hiciera su propia constitución. Me recuerda aquella película en donde le arrancaban una página a la Constitución, ¿no? Es prácticamente eso. Entonces tú puedes hacer la Constitución que tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Es lo mismo que cualquier otra ley, no tiene mayor importancia. Es igual, todas son leyes. Pues sí, son leyes, pero tienen un rango y una jerarquía distinta. Y lógicamente su naturaleza representa cosas diferentes. Mientras que la norma constitucional representa la voluntad del soberano, la ley ordinaria representa la regulación de un principio de una norma constitucional. O sea, lo que hace la ley ordinaria es regular esa norma fundamental. Por eso está sujeta y no la puede contrariar. Porque todas las normas ordinarias tienen que apegarse a los principios fundamentales que se encuentran en la norma constitucional. Porque la norma constitucional es la voluntad del soberano. En cambio, la norma ordinaria no es la voluntad del soberano, es la voluntad del legislativo que está tratando de interpretar y de regular la norma constitucional, la voluntad del pueblo. Son cosas, desde luego, distintas y no pueden confundirse. Y de un plumazo, entonces, así, igualando las leyes constitucionales con las leyes ordinarias, con las leyes secundarias y con las leyes reglamentarias, todas son leyes. Haciendo esa afirmación y con esa volatilidad argumentativa, termina de un plumazo desapareciendo la supremacía constitucional que se encuentra prevista en el artículo 133 de la Constitución y las diferencias entre ley ordinaria, ley secundaria, ley reglamentaria y ley fundamental, porque a partir de ahora, según el criterio del ministro González Alcántara, ya no existe ninguna diferencia entre una y otra para los efectos de poder ser revisadas por uno de los poderes constituidos, que fueron constituidos precisamente gracias a la voluntad soberana expresada en una norma constitucional que establece que la República Mexicana se dividirá en 3 poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es decir, ellos nacen y ellos existen fundamentalmente a partir de la voluntad soberana que se expresó en una norma constitucional. ¿Cómo puede ser que considere el ministro que tenga el mismo valor esa norma a partir de la cual justamente existen ellos? Porque gracias a una norma constitucional precisamente, y porque esta norma constitucional expresa la voluntad soberana, existen, porque así es como se constituyó el Estado mexicano, la división de poderes en México, estableciendo que en México iban a existir 3 poderes constituidos: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Si no existiera esa norma, el poder judicial no existiría, ni tendría las facultades que tiene, derivadas de la voluntad soberana. Por lo tanto, no puede ser lo mismo una voluntad constituyente, una voluntad que crea, creativa, creadora, que una voluntad reguladora, que es la que se expresa en una ley ordinaria. La ley ordinaria es una regulación de las normas fundamentales. La norma fundamental es constituyente, es creadora de instituciones y del Estado mexicano en general. Todo lo que existe en el Estado mexicano y la institucionalidad que se encuentra debidamente establecida en sus leyes orgánicas proviene de los dispositivos de las normas constitucionales que a su vez expresan la voluntad soberana del pueblo mexicano. Si no, no existirían. Entonces, no pueden ser iguales las leyes reguladoras, como las leyes ordinarias, las leyes secundarias y las leyes reglamentarias, que las leyes fundamentales, o sea, las fundatorias, las que constituyen, las que crean las propias instituciones y nuestra propia forma de vida institucional. No voy a dejar de mencionar, encima de todo, lo menos que puede ocurrir durante la sesión plenaria que se lleve a cabo de la Corte cuando se revise el proyecto del ministro González Alcántara. Porque además, o sea, satelitalmente de todas estas consideraciones que hemos hecho ver en la entrega anterior y en esta, el proyecto es un poco, yo diría que deshonesto, porque una de las causales de impedimento para cualquier juzgador
consiste en haber expresado su voluntad públicamente o su criterio públicamente respecto del asunto que va a resolver. Y si en este caso en la Corte hemos visto a los ministros deambular en las protestas públicas manifestando públicamente su desacuerdo con la reforma al Poder Judicial, ¿cómo no van a estar impedidos para resolver algo si su objetividad está claramente afectada? Si están afectados de objetividad porque ellos ya manifestaron públicamente su inconformidad con esa reforma constitucional, ¿cómo van a ser imparciales? Si los hemos visto en la calle protestar en contra de la reforma al Poder Judicial, ¿cómo van a pronunciarse con la integridad y la objetividad que debe tener todo juzgador? ¿Cómo van a pronunciarse con esa imparcialidad requerida si ya se expresaron públicamente en contra de la reforma constitucional que reestructura el Poder Judicial Federal? Pues lógicamente están impedidos, es una causa de impedimento, una causal de impedimento para poder conocer el asunto que se va a resolver. Yo esperaría por lo menos que durante la sesión, mínimamente 3 de ellos que yo he podido ver en manifestaciones públicas protestando en contra de la reforma constitucional, se excusaran de conocer el asunto y de poder votar o hacer cualquier reflexión sobre el particular, porque ellos ya manifestaron públicamente su rechazo a esa reforma constitucional. Y si esto sucede, si esos ministros que públicamente han expresado en las protestas públicas su inconformidad con la reforma constitucional que piensan votar en la próxima sesión de pleno cuando les presenten el proyecto del ministro González Alcántara, si ellos realmente tienen la integridad y la calidad de jueces y la profesionalidad, se van a excusar de conocer el asunto. Y al excusarse, quién sabe, dudo que vaya a integrarse el quórum necesario para que este proyecto pueda ser sesionado o votado. Entonces va a ser muy interesante ver qué conducta despliegan los ministros durante la sesión, porque no me cabe duda que muchos de ellos públicamente ya han expresado su animadversión a la reforma constitucional que piensan resolver a través del proyecto que les piensa presentar el propio ministro González Alcántara. Por último, quisiera comentar 2 aspectos fundamentales. Uno es que el proyecto en sí termina concluyendo una afirmación o termina proponiéndole al Pleno una resolución que riñe con los principios elementales de la lógica. Uno de los principios elementales de la lógica jurídica argumentativa consiste en que no se puede afirmar que algo es cierto y no es cierto al mismo tiempo y en el mismo lugar. Se llama el principio de no contradicción. Este principio es un principio que se debe respetar siempre dentro de la lógica jurídica y particularmente dentro de la argumentación. Significa que cuando nosotros argumentamos algo no podemos afirmar que algo es y no es al mismo tiempo y en el mismo lugar. O sea, el sol sí es pero no es al mismo tiempo en el mismo lugar, no puede ser. O sea, si las condiciones son las mismas, porque entonces violas el principio de la no contradicción. Y eso es lo que el ministro termina haciendo en su resolución, porque al concluir termina diciendo, ok, aplíquense las elecciones para ministros y que surte efecto la reforma por lo que hace a los ministros de la Corte, a fin de que sea renovada la Corte, pero no se haga respecto de los jueces y magistrados federales. Según él, porque sería una especie de ejercicio de autocontención para que no se piense que ellos están afectados de parcialidad. Entonces ellos sí está bien, ellos sí aceptan que las reformas constitucionales pasen por lo que se refiere a los ministros de la Corte, pero no por lo que hacen los magistrados y los jueces federales, lo que significa que pretende declarar inválida la norma constitucional solo por lo que hacen los magistrados y jueces federales, pero no por lo que hace a ellos. Por lo que hace a ellos sí puede funcionar. Es una resolución contradictoria, viola el principio de no contradicción,
porque lo que es bueno para unos es bueno para otros, lo que es malo para unos es malo para otros. Si la norma constitucional es inconstitucional como nos pretende vender en términos generales, lo será tanto para los ministros como para los jueces como para los magistrados, no para unos sí y para otros no. Entonces realmente es un galimatías que rompe los esquemas básicos de la lógica elemental. Por último, quisiera yo actualizar o correlacionar, que este es el segundo aspecto que les quería mencionar, con el que quisiera terminar ya el desarrollo de este tema del proyecto desafortunado que presentó el ministro González Alcántara al Pleno para ser sesionado, que este proyecto estaba listado para ser sesionado este jueves próximo. Sin embargo, lo reagendaron para que sea sesionado hasta el martes de la próxima semana. Y aquí hay varios comentarios que son muy importantes y que nos van a dar una idea de que esto es más político que jurídico. Y apena que un ministro de la Corte se mueva en ese contexto y no solamente en la interpretación constitucional, que debería ser su vocación y su oficio principal. ¿Por qué reagendaron el estudio y la votación de este proyecto que estaba previsto para este jueves para el siguiente martes? Primero, el próximo martes, el martes de la siguiente semana, se van a celebrar elecciones en Estados Unidos. O sea que va a ser un tremendo distractor que va a permitir que nosotros estemos ocupados viendo qué pasa en Estados Unidos y no le demos tanta importancia como una noticia central al evento que ellos piensan realizar. No sé en qué sentido estén pensando resolver, pero básicamente al menos va a ser un gran distractor, una cortina de humo importante respecto de lo que vayan a hacer ellos en la sesión. Y por otro lado, es muy significativo también porque para ese entonces, para el martes de la próxima semana, es muy probable que la reforma constitucional al artículo 105 de la Constitución, la llamada reforma constitucional de supremacía constitucional, que han estado estudiando y ya votaron en el Senado y se está votando en la Cámara Baja, sea probablemente ya haya recorrido todo el trámite del Congreso Constituyente Permanente. Es decir, es muy probable que ya haya sido aprobado en la Cámara de Senadores, en la de Diputados y en la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas, y para el próximo martes probablemente ya está vigente. Si para el próximo martes ya está vigente la reforma al artículo 105 constitucional, que es el artículo en el que el ministro González Alcántara se fundó para poder establecer la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar el texto de la Constitución, de la reforma al Poder Judicial, que es el que le sirvió de fundamento. Y esa reforma de la supremacía constitucional, que probablemente ya esté vigente para la próxima semana, establece, como lo hace, que las acciones, literalmente, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales y los amparos no son procedentes para poder combatir las reformas constitucionales. Entonces, el proyecto del ministro va a quedar sin materia, porque ya para ese entonces habrá entrado en vigor el nuevo texto del artículo 105, que aunque aún hoy no deja dudas, ahora con menos razón va a dejar duda alguna, porque literalmente va a decir: es improcedente las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas a la Constitución. Y al ponerlo en el texto constitucional, pues ya va a quedar sin materia el proyecto. ¿Qué es lo que pienso entonces después de hacer este análisis? Que el martes se va a declarar sin materia, se va a sobreseer esa acción de inconstitucionalidad, porque la reforma al artículo 105 pues ya puso con toda claridad que las acciones de inconstitucionalidad no proceden contra las reformas constitucionales, y como ya entró en vigor, pues no tiene caso entrar al fondo porque es improcedente, y lo van a declarar improcedente por esa razón, no por todas estas cuestiones que les estoy diciendo de las
de las desafortunadas argumentaciones del ministro González Alcántara. No por galimatías indigno de un ministro, no por este engaño o este palabrerío o perorata confusa y absurda que nos vendió su proyecto el ministro González Alcántara. No lo van a discutir. No lo van a discutir porque ¿para qué lo discutimos si ya entró en vigor la norma? Y le van a culpar o van a responsabilizar al constituyente permanente de haber reformado el artículo 105 que les daba competencia, según ellos. Claro que eso no es verdad, ya lo dijimos en la entrega de ayer, pero según ellos podría haberles dado competencia para resolver sobre la reforma constitucional del Poder Judicial, pero como lo reformaron antes, justamente 1 o 2 días antes, pues ya no va a dar tiempo, y por lo tanto, pues ya como está vigente el nuevo texto del 105, y el 105 sí dice con toda claridad que son improcedentes los recursos o las acciones de inconstitucionalidad en contra de reformas a la Constitución, pues entonces ya no tiene caso entrar al fondo, porque ya está vigente el nuevo texto del 105 y por lo tanto resulta improcedente, y no van a estudiar el fondo de todos estos disparates que quedaron aquí asentados. Pero la historia, si va a registrar lo que hizo el ministro González Alcántara, el ridículo que acaba de hacer, y sobre todo nos revela las manos en las que se encontraba el ejercicio del Poder Judicial Federal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿En qué manos estuvimos y durante cuánto tiempo? Pero yo les puedo apostar doble contra sencillo que en la sesión del próximo martes, si ya está publicada la reforma de la Constitución del 105 de la llamada supremacía constitucional, del que también hay un material subido en YouTube para los que quieran verlo, y que por cierto yo critiqué porque no me parece del todo correcta, pero si ya está en vigente esa reforma del 105, el martes que sesionen van a culpar esa reforma, van a declararlo improcedente, y piensan, ¿verdad?, en su ignorancia, como el pueblo somos ignorantes y no entendemos nada, no vamos a saber qué fue lo que pasó y vamos a culpar al poder constituyente permanente de haber reformado la Constitución con tal de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ejerciera sus sublimes facultades de interpretación constitucional, que ahora se volvieron en facultades de legislador constitucional para poder sancionar y revisar o declarar la invalidez de la reforma al Poder Judicial Federal. Los dejaron pues inauditos, les quitaron el artículo, se los cambiaron antes y ya no se pueden pronunciar. Y creen que nosotros vamos a pasar por alto esta burla que se intentó hacer con el pueblo mexicano. Acuérdense que los espero en mis redes sociales, particularmente en el canal en YouTube, @Clemente Pérez Jorge Alfredo. Así pueden encontrarme en YouTube si gustan suscribirse en el canal o ver el material anterior sin suscribirse, ahí está para poderlo compartir. Y en las redes, en X, lo que antes era Twitter, como @Clemente_Jorge, y en Instagram como clementepérez.jorge. Les agradezco mucho su atención, un abrazo cariñoso, fraterno, y me despido. Hasta pronto, próxima entrega. Un abrazo afectuoso.